Muy buenas noches. Ser llegar a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Bendigo sus vidas. Bendigo también a todas aquellas personas que en este momento ya están entrando para que puedan escuchar este mensaje. Asimismo, el éxito realmente de que la palabra de Dios fluya es en el compartir. El Señor Jesús va a venir cuando realmente todos le conozcan, que eres nuestro Señor y Salvador. Entonces, el éxito está en eso, de que nosotros compartamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, que todos le conozcan al Señor Jesús, que todos conozcan que hay un Dios soberano, hay un Dios que tiene todo el poder, que tiene toda la voluntad de cubrirnos, de protegernos y que nos escucha, y que nos escucha y que nos ama. Y nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creemos en Jesús, creemos su obra redentora en la cruz. Creemos que Él fue por voluntad propia. Ya desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesús estaba destinado para ese fin, para ese propósito. No había forma que el hombre se salve solo. Tenía que haber la intercesión del Hijo de Dios, de Jesús. Eso es maravilloso. Cuando nosotros reconocemos lo que hizo Jesús en la cruz, ese plan de salvación, y que nos compró con su sangre, eso se llama redención. Y nos justificó. ¿Qué quiere decir justificar? Que todo lo malo que había en nosotros, toda esa podredumbre de pecado, Él nos limpió y nos llevó ante la presencia de su Padre. Y todo lo que las acusaciones que había en nuestra contra, que había presentado el fiscal Satanás, cuando el juez miró esas pruebas, todas estaban limpias. ¿Quién había justificado? Fue nuestro abogado, el que estaba junto a nosotros, Jesús. Primera de Juan, en el capítulo 2 dice que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Amén. Eres el que ve nuestra causa, nuestros problemas. Eres el que nos escucha, nos dirige, el que nos anima. Así como hay muchas personas que nos envían mensajes a través del Facebook o también al WhatsApp, donde nos dan palabras de aliento y nos dicen, pastor, siga adelante. Estamos recibiendo sus mensajes. Y este mensaje quedó prácticamente para mí así como un zapato con mi número correcto. Necesitaba esa palabra y esa palabra me llegó. Sabemos que no es en vano. Todo el trabajo que hacemos en bien de todos los hijos de Dios y aquellos que también no lo conocen, nuestro trabajo no es en vano. Siempre hay un propósito. Hay gente que lo recibe y hay gente que ha cambiado y sigue cambiando porque la transformación sigue. Cada día nos transformamos, pero nos transformamos en entes positivas y que ayudan a la edificación del cuerpo de Cristo. Mi nombre es Enrique Pinedo, quien juntamente con mi esposa Lula llevamos adelante la comunidad cristiana, el Pan de Vida. Bien, antes de ir a la palabra, permítame leer unos versículos que van muy bien con el mensaje. Nos vamos al Romanos capítulo 10. Voy a leer desde el versículo 8 en adelante. ¿Qué cosa dice Pablo cuando nos escribe a los cristianos de Roma? Les dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque tienes que creer que hubo una resurrección. Hubo una muerte, pero también hubo una resurrección. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios habla hoy, dice, pero con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Tú tienes que hablar, tú tienes que decir, Señor, yo te recibo en mi corazón. Venga a mi vida, cambia mi vida. Mi vida está completamente torcida.
Señor, llévame por tus sendas, por tus caminos. ¿Cuántas personas en este instante están metidos en vicios que es imposible que ellos salgan? ¿Se ha visto imágenes por televisión cuando van por los sitios donde están las personas que fuman droga? Tú los ves, ya no pueden dejar eso. Se volvieron adictos y se pega la droga a ellos, ahí, se pega, como si fuera una estampilla, un sobre, ahí, bien pegado. ¿Quién rompe eso? Solamente lo puede hacer el poder de Dios. ¿Quién es el que cambia nuestras sendas? Esas sendas malas, esos malos hábitos, el frecuentar cosas que no debemos frecuentar o ver cosas que no debemos saber. ¿Quién cambia eso? Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Por eso fue a la cruz, para que nosotros seamos comprados con su sangre y justificados de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. De eso vamos a tratar esta noche. Acompáñenme a orar. Precioso Dios, agradecidos por esta noche. Agradecidos por tu palabra, agradecidos, Señor, por todas las personas que están recibiendo este mensaje y lo van a recibir más. Que abran su corazón y que abran su mente, Padre, para que este mensaje, Señor, cambie sus vidas, cambie su manera de pensar, para que cambie su manera de hablar, y cambiando su pensamiento y su manera de hablar, cambiará su vida. Gracias te doy, Padre, por esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El título de la enseñanza de esta noche es Las evidencias del nuevo nacimiento. Usted puede ir a una iglesia, escuchar un sermón, y después del sermón el pastor dice: ¿alguno de ustedes ha venido por primera vez a este lugar y quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Ahí hay muchos que levantan la mano y pasan al frente y hacen una oración, recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador, como lo que nosotros hacemos cada vez que nosotros llegamos a ustedes con la palabra. Al final también hacemos esa oración para que usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué quiere decir su Señor? Que estoy comprendiendo que el que me compró con su sangre ahora es mi dueño. Eso tenemos que comprender. Ya no hago lo que quiero, sino hago lo que mi dueño me ordena. Somos siervos del Señor. Somos siervos del Señor. Y eso muchos no comprendemos, ¿verdad? No, que por aquí yo hago lo que quiero, así soy, así moriré, etc. Tonterías, ¿verdad? Tonterías. Pero esta enseñanza le va a ayudar a usted a que comprenda realmente si nació o no nació de nuevo. Porque alguien puede decir: pero él pasó al frente, pastor. Sí, pues, pero volvió otra vez al fango. No tenía sentido. Entonces, ¿qué cosa implica el nacer de nuevo? Implica transformación. Es una transformación de lo malo a lo bueno. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 de Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Nuevo. Entonces, no voy a hacer algo nuevo si sigo metido en lo malo. Sí, acepté a Cristo, pasé al frente, ¿no? Y lloré de repente ahí, ¿no? ¡Ah, qué bien! Se arrepintió. Pero cuando salió de la iglesia, otra vez se fue para allá, al fango. Entonces, tiene que haber un propósito y también una dirección de parte de Dios, que tú le digas: Señor, yo no puedo manejar. Mi voluntad está tomada todavía por el enemigo. Señor, ayúdame a recuperar mi voluntad. ¿Cuál es el propósito? Con la ayuda de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo y los ejemplos prácticos que daremos esta noche, usted puede tener la certeza de haber nacido de nuevo. De haber nacido de nuevo. ¿Qué dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3? Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. ¿A quién estaba hablando Jesús? A Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga, que fue en la noche a verle a Jesús. Y reconoce, si Dios no estuviera contigo, tú no hicieras todas estas señales, maestro. Reconoce Nicodemo esto.
Si Dios no está contigo, es imposible que alguien pueda hacer todas estas señales. Yo te reconozco. Pero Nicodemo, no basta con decir eso. Tienes que nacer de nuevo. No comprendió Nicodemo. Por eso le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para subrayar, no puede ver, no verá el reino de Dios. Entonces tenemos que nacer espiritualmente de nuevo. No podemos entrar otra vez a la matriz de nuestra madre. Espiritualmente tenemos que nacer. Y eso significa renunciar a las cosas del mundo y volver ahora sí a empezar, y voy ahora sí a caminar de la mano de mi Señor. Entonces, ¿cómo es que debemos ser nosotros? Eso también es muy importante. Y quiero ir al libro de Mateo, capítulo 7, del 21 al 23. ¿Cómo debe ser un cristiano? Y esta cita bíblica de Mateo 7, 21 al 23, es tremendo, hermanos, porque nos jala las orejas a todos. Escuche la Nueva Traducción Viviente y dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, el versículo 21 es importantísimo porque no es el que dice, sino el que hace. No es el que dice, Señor, Señor. Ay, no, pues eres cristiano. No, pero está diciendo, sí, Señor, sí, Señor. Oiga, pero vea de dónde viene y a dónde se va a ir después. Vuelve otra vez al fango. Viene del fango y otra vez se va al fango. Algo así como un hipócrita, ¿verdad? Muy claro, un hipócrita. Entonces, no es el que dice, sino el que hace. Usted puede decir muchísimas cosas. Por ejemplo, si yo le preguntara en este momento, ¿a dónde se va a ir usted después de que parta de este mundo? Y de repente usted me dice, al cielo, pues pastor, porque hace 45 años que estoy en la iglesia. Ah, ya. Entonces yo le voy a responder, no es por lo que tú dices, sino por lo que tú has hecho. No porque tú dices que vas a reunirte con el Padre, lo harás. Porque ahí viene el análisis. ¿Qué cosa hice en mi vida? ¿Qué es lo que hice? Muchos me dirán, pastor, pero Jesús estuvo con 12 discípulos y había un Judas. Sí, el Señor es misericordioso y es un Dios de oportunidades. Hasta el último momento que estuvo con el maestro, Judas tuvo oportunidad de cambiar, pero no quiso. No quiso hacerlo. Entonces, ¿cuántas Judas hablan en las iglesias también, verdad? Que no quieren cambiar. Están ahí, pero no quieren cambiar. Están ahí y siguen todos los seminarios y siguen todas las prédicas. Incluso sirven ahí en la iglesia, pero no quieren cambiar. Continúan en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estas personas mencionadas que el Señor les dijo, no los conozco? ¿Qué es lo que hicieron? En tu nombre profetizamos. Le voy a decir algo, hasta un inconverso puede predicar la palabra. De verdad, se sabe de memoria algo, añade algunas cosas, un testimonio por ahí, un ejemplo, y está su prédica. Pero es inconverso. No tiene a Jesús en su corazón. ¿Se da cuenta? O sea, eso también hay que tener cuidado. Pero el hecho que predique no significa que va a entrar en el reino de Dios. Pero es inconverso. ¿Qué significa eso, pastor? No se ha convertido el Señor. Sí tiene los conceptos inteligentísimos, capta rápido, ¿no? Puede llegar a la gente, tiene carisma, tiene llegada. Pero eso no significa que va a entrar al cielo. Entonces, no es por decir, sino es por hacer las cosas correctas. Lo repito eso. No es por decir, yo me voy a salvar, yo me voy al cielo. Entonces,
estas palabras, ¿no? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Lo que parafraseo esta respuesta de Jesús. Ustedes están hablando de la boca para afuera. La transformación tiene que venir de adentro para afuera. ¿De qué sirve que tú digas que eres cristiano y tus ojitos bailan, verdad? Llenos de pecado, llenos de adulterio, llenos de mucha cosa. Entonces, la transformación viene de adentro para afuera. El Señor desea una regeneración en su vida. No es palabras. El Señor quiere ver ese cambio en ti. Estas personas, ¿por qué el Señor les dijo, no los conozco? Sí, estaban haciendo cosas. Sí, y de verdad, ¿no? Habían milagros quizá. Por la misericordia de Dios, habían milagros, habían prodigios, habían señales, lo que usted quiera, pero el Señor no los conocía. ¿Por qué no los conocía, pastor? Porque después de haber predicado, después de haber orado por enfermos y después de repente ver que muchos se sanaron, volvieron al mundo. Por eso es que el Señor no los conocía. Por eso es que les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren cumplir la ley de Dios. Quieren hacer lo que ustedes quieren. Por eso es que el Señor no los conocía. Nunca los conocí. Pero Señor Jesús, yo tengo 20 años asistiendo a la iglesia. Nunca te conocí. Porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, 27 y 28. El Señor Jesús está hablando y dice lo siguiente. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Repito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque son mías. Mis ovejas. ¿Quién va a ser ese que se va a atrever a meterse con la mano de Dios y les va a arrebatar? Nadie. Él las conoce y ellas le siguen. Ellas oyen su voz, la voz de su pastor. Amén. Entonces, nosotros tenemos la seguridad que somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo recibiste y cambiaste. Lo recibiste y te transformaste. Amén. Gloria a Dios. Apartaos de mí. Entonces ya no va a haber una segunda oportunidad porque el Señor vino por primera vez trayendo el mensaje de salvación y también para que todos conozcamos a su Padre. Pero en la segunda venida Él va a venir como juez. Él viene a juzgar a vivos y muertos. Al que estuvo con el Señor hasta el final, vamos a estar con el Señor en su presencia por siempre. Pero aquellos que no nos dio así la gana de estar con el Señor, sino estar en el mundo, ellos estarán en el fuego eterno por la eternidad. Esa es la predestinación. Entonces, el Señor les dice, hacedores de maldad, pero usted de repente me puede decir, pastor, pero todos pecamos. Sí, todos pecamos, ¿no? Pero hay personas que hacen muchas maldades. Todos pecamos, pero hay gente que son hacedores de maldades, ¿no? Y ¿saben qué? Les digo algo, no tienen ninguna actitud de arrepentimiento de ello. Usted ha visto cómo hay personas, sicarios, ese es su nombre, que han matado a muchas personas y el jefe de la división que maneja todo este asunto de estos criminales, él mismo dice, no mostró ni una pizca de arrepentimiento y ha matado N cantidad de personas. Y le preguntan, oye, si te suelto, ¿qué? ¿Vuelvo a matar? No tienen ni una pizca de arrepentimiento dentro de ellos. Endurecidos, poseídos por Satanás, son prácticamente los discípulos de Satanás y hacen lo que él les ordena, mata. Hoy tienes que tener sangre en tu mano de gente inocente. Qué terrible. No se arrepienten.
El pecado los ha vuelto ciegos espiritualmente, no tienen ningún remordimiento de ello. Entonces, veamos algunas evidencias de que yo nací de nuevo. Primera evidencia es un arrepentimiento genuino. El libro de Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 3 empieza Juan el Bautista con este mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezó Juan con ese mensaje. El que le sigue con ese mismo mensaje es Jesús en Mateo 4. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoia, que significa cambio de mente y cambio de dirección, ¿no? Con respecto al pecado. Por acá pecaba, ahora no. Punto final, ahora sí me cambio de camino. Dejo de hacer eso. Metanoia. Por ejemplo, un ejemplo de que alguien no quiere arrepentirse. Un hombre que cada viernes en la noche empieza a tomar, llega el sábado a su casa y empieza a pegar a su esposa, a sus hijos, empieza a romper las cosas de la casa y luego se va a dormir. El domingo se despierta y su señora le dice: mira lo que has hecho, mira mi rostro, lo que me has agredido, tus hijos, has roto esto y lo otro. Él pide perdón. Perdóneme, ¿ok? A la siguiente semana, otra vez lo mismo. Y a la siguiente semana, cada semana lo mismo y pidiendo perdón. Pregunto, ¿usted cree que este hombre tiene un arrepentimiento genuino? No lo tiene. Es más, ni siquiera toma en cuenta cuando él dice: perdóname. Y la gente es difícil que ponga en sus labios esa palabra perdón. Siempre ponen, los que no le conocen a Dios, dicen: discúlpame. No, es una cosa así, fría, etérea, que no tiene sentido y siguen cometiendo lo malo. Entonces, si usted me diría: pastor, pero él confesó que estaba arrepentido, entonces, ¿por qué sigue haciendo daño? ¿Por qué lo sigue haciendo? Entonces, todo lo malo que hace el hombre tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Por más que diga: yo me arrepiento de haber hecho esto, yo me arrepiento, pero tiene que haber realmente de tu corazón, tiene que haber esa posición de decir: yo no lo vuelvo a hacer. Arrepentirse significa: te pido perdón, pero ya no lo vuelvo a hacer. Se acabó. Entonces, los cristianos muchas veces, ¿no?, decimos muchas cosas de la palabra de Dios y no las llevamos a la práctica. ¿Por qué? Porque no deseamos cambiar. Nos gusta estar envueltos en cosas pecaminosas. Les estoy hablando de hijos de Dios, que dicen ser hijos de Dios. Entonces, el arrepentimiento genuino es aquel donde se toman las decisiones que glorifican a Dios y no importa el dolor, porque yo mismo me metí en ese lío. Porque va a haber consecuencias, obviamente. ¿Va a haber dolor? Sí, va a haber dolor. Va a haber consecuencias. Pero que es un arrepentimiento genuino, se tiene que ver. Se tiene que ver en las personas el cambio. Amén. Pero por eso el Señor Jesús en Juan 3:3, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, nuevamente, estamos con Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo significa dejar de hacer lo malo. Metanoia. Dejen de hacer lo malo. Entonces, usted puede decir: yo vengo muchos años asistiendo a la iglesia, pastor. Yo no hago mal a nadie, ni me meto en la vida de nadie. Pero tu entorno más cercano, tu esposa, tus hijos, en fin, nueras, yernos, piensan diferente de ti. Ellos piensan muy diferente de ti. Porque dice: pero yo no me meto con nadie, pastor. Yo soy tranquilo, ¿no? Yo no cometo adulterio, no cometo nada, soy una santa paloma. Pero tu entorno dice: vaya a ver usted
desde que amanece, la cantidad de maldiciones que dice. ¿Por qué yo no voy con este hombre a la iglesia? Aunque él me obliga a irme a la iglesia. ¿Cómo me voy a ir, pastor, si me para pegando, me para humillando, me para insultando, insulta a sus hijos, insulta a medio mundo? Y después el domingo todo el mundo le ve que agarra su Biblia y se va a la iglesia y vaya a ver en la iglesia. Pero qué educado, qué hombre tan dulce. Es un lindísimo hermano. Y las hermanitas le dicen, hermanito, vamos a llamarlo Oscar por decir, hermanito Oscar, estamos orando para que su familia venga a la iglesia. Tuviera que caer una bomba atómica, hermanos, para que esa familia vaya. Entonces, tú puedes decir muchas cosas, pero tu entorno más íntimo, ese es lo que maneja. La esposa, la que duerme contigo, ella es la que escucha todo. ¿Qué hablas? ¿Qué piensas? ¿Qué miras? ¿Qué dices? En fin, tantas cosas. Ella es la testigo. Tú puedes decir lo que quieras. Ahí está la cosa. Entonces, ese entorno muy cercano, hermanos, es la que te juzga. Y cuando te confronta ese círculo cercano, te confronta, uy, ¿cómo te defiendes? Como un león. Uy, no, te han herido. Te defiendes tú como sea, ¿no? Se para al frente. No te gusta que te denuncien tus maldades, no te gusta. Señora, vaya usted donde el pastor y denúnciele a ese hombrecito lindo, precioso que aparece ahí, solito. Y viceversa, amados. También hay mujeres que agreden a sus esposos y a sus hijos. Pero ella va a la iglesia y es, uy, la más colaboradora, la que canta pulmón lleno, la que levanta le faltan manos para que levante. Pero cuando regresa a la casa, todo el mundo asustado. No se puede decir ogro, ¿no? Ni ogra. Bueno, un cristiano puede caer en pecado, pero no puede vivir en pecado. Pues caemos, sí, tenemos fallas, tenemos una serie de cosas, porque somos seres humanos, pues hermanos. Podemos caer en pecado, pero no vivir en pecado. Ahí está la diferencia. Y si caigo en pecado inmediatamente, tal como dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, me doy cuenta que he caído, pues Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta que el pecado me ensucia? Por eso dice Juan, el apóstol dice, y limpiarnos de toda maldad si confesamos. ¿A quién? Al hombre, no, al Señor. A Él le confesamos, pero, hermanos, confesamos con nombre propio. Señor, yo caí en esto, he robado, he hecho esto, he defraudado, en fin, he engañado, he hecho esto, pero con nombre propio, decir eso, denunciar eso al Señor y decir, Señor, he hecho esto, perdóname. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Muy bien. El libro de Ezequiel, ¿qué dice el profeta? Capítulo 11, versículos 19 y 20. Está escribiendo lo que el Señor le dice, el profeta, y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Entonces el Señor, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado un corazón y un espíritu nuevo. No un corazón de piedra, hermanos, sino un corazón de carne. Un corazón que se compadece de las personas, se compadece de sus hijos, se compadece de su esposa. Hay misericordia por todos lados. No es una persona fría que cuando le vienen a pedir ayuda teniendo, la niega. Ah, no, siga orando, hermano, siga orando. Pero yo no tengo, teniendo, no lo da. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Santo Dios. Eso es terrible. Entonces, hay un cambio. Por eso el Señor dice, les voy a poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿no? Un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y las cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Amén.
Nuestro Dios, ojo con esto, nos ha dado el regalo más grande en nuestra vida. Nos dio a Jesús, su Hijo, y Jesús mora dentro de nosotros. Ese es el mayor regalo que nosotros hemos recibido de parte de Él. La segunda evidencia que yo nací de nuevo es el nacer al reino de Dios. Es el nacer al reino de Dios. Y esto tiene que ver, hermanos, con el querer aprender más de la palabra de Dios. Entonces, uno tiene que tener su tiempo de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué es esto? ¿Por qué aparece esto? Entonces, siempre hay porqués. ¿Por qué salió esta palabra? Entonces, ¿cuántos kilómetros hay de tal acá? Entonces, sí, es cuestión de uno, ¿no? Saber un poco de historia, de no quedarse con una palabra, no, sino que seguir indagando más. O sea, eso es realmente el nacer de Dios, querer aprender más de la palabra, apoyar a la iglesia con el pastor y también participar de la vida cultural, porque hay cultos a media semana, hay de repente cursos de discipulado, o también cuando ya estás preparado, decir al pastor, pastor, yo quiero enseñar, yo estoy capacitado para ello, ¿no? Entonces el pastor le va a dar su oportunidad para que usted pueda enseñar a los nuevos nacidos, o de repente, pastor, yo quiero colaborar con los niños, yo soy profesor o profesora de niños. Eso, todas esas cosas, ¿no? Se puede hacer cuando tú empiezas ya realmente a participar de esa vida cultural. Y también dedicarnos más a nuestra familia, también dedicarse a la iglesia, pero la prioridad es nuestra familia. Primero es Dios, después es nuestra familia, hermanos. Pues nuestro trabajo secular y después es la iglesia. Eso sería las prioridades en nuestra vida, ¿no? No olvidemos que el nacer de nuevo también nos pone algo muy importante dentro de nosotros, es el temor de Dios. El temor de Dios. ¿Y cómo saber si tengo o no tengo temor de Dios? Entonces, si yo insisto en mantener mi vida de pecado, en esa vida antigua, y no querer desligarse de ella, sino ahí aferrarse a esa vida de pecado y no tener ni siquiera un mínimo gesto de arrepentimiento de todo lo malo que estás haciendo, es porque realmente no tienes temor de Dios. Aferrado a esa vida de pecado, no quieres arrepentirte, continuar en eso mismo, es porque realmente no le temes a Dios. Entonces, cuando nosotros decimos en nuestro entorno social, porque a tu familia te conoce, pero en nuestro entorno social, cuando tú dices, yo soy cristiano, te voy a decir algo, tus amigos también van a empezar esa campaña. Ahora vamos a ver qué cosas hace este cristianito. Y le vamos a invitar a tal lugar. Y ahí es donde te ofrecen trago, y te ofrecen esto, y te ofrecen lo otro, para probar que lo que tú dices es mentira. Porque sigues aferrado al mundo. Si a mí me invitan a una fiesta, yo les diré, no, no voy, lo siento. ¿Por qué? Porque yo no encajo ahí. Esa caja de chocolates que tiene ahí las distintas formas de los chocolates, bueno, ahora ya no encajo yo ahí. Ya no encajo en esas reuniones. ¿Se da cuenta? Que si hay una comida para toda la empresa, bueno, ahí me voy a esa comida. Y después hay una gran fiesta, bueno, yo termino mi comida y, como dijo Periquito, yo me quito, ¿no? Ya que bailen ellos, ese es su problema, que tomen todas las cervezas del mundo, es cuestión de ellos, pero yo no tengo nada que hacer. Yo ya comí, yo ya cumplí, etc. Muy bien. El fin de los mundanos es precisamente avergonzarte. De eso se trata. Toma un poquito nomás. Y cuando tú tomas, te dice, a ver, caíste. Eso es lo que quieren. Tentarte. El domingo hablé de eso, de la tentación de Jesús. Tentarte, te tientan. Te tientan por todos lados. Entonces, si decimos que somos cristianos, ¿qué nos dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 8? Yo soy cristiano, así que dice Colosenses 3:8. Pablo les dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. 2 puntos. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cómo dices que eres cristiano y tienes una boca? ¿Para qué te cuento? De cada 5 palabras, 4 son lisuras. Y dices que eres cristiano. Y en tu casa es igual. Tus hijos siguen escuchando las lisurotas.
Y dices que eres cristiano y te vas a la iglesia y estás 45 años en la iglesia y sigues en esa vida, con esa vida. ¿Por qué no cambias ese vocabulario? Todos esperan ese cambio. Cuando tu esposa vea ese cambio, tus hijos ven ese cambio genuino en ti, ellos dirán, el Señor está cambiando a mi padre y es tiempo de ir con nuestro padre a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, uno de los grandes aspectos también donde la gente se va a dar cuenta de ese cambio en tu vida es tu temperamento. Un tipo que tú no podías dar tu opinión porque tú sabías todo. Eres el sabelón de todo. Colérico, maldiciente. Entonces, cuando eso empieza a cambiar, es maravilloso. Cuando tú dejas hablar a tus hijos, que den su opinión. No tienes por qué burlarte de su opinión de tus hijos. Es su opinión de ellos. De repente es mucho más sencilla. De repente tú eres una persona muy sabia, ¿no? Que déjales pues que den su opinión. Déjale que tu esposa dé su opinión. Ah, no, pero cuando la señora quiere opinar, cállate, tú no sabes nada. No, no puede ser. ¿Seguimos humillándole a la señora? Wow, no. Y decimos que somos cristianos. Jesús es el que transforma nuestro carácter. Lo transforma completamente y esa es precisamente una gran evidencia de que hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces, los esposos también tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de tratar a nuestra esposa y a nuestros hijos, ¿no? Entonces, soy cristiano, pero maltrato a mi esposa. Y en palabra y en todo. Nunca me ha pegado, pastor, pero vaya a ver qué cosas no me dice o qué me dice, en fin. Qué cosas, qué terrible eso, ¿no? ¿Qué dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25? Pablo les escribe y les corrige. Maridos, amad a vuestras mujeres, si ellos hacen lo que tú dices, si son tranquilas, ahí sí ámales. Si no, no las ames. No dice eso Pablo. Pablo dice, amad a vuestras mujeres y lo compara, ese amor, con Cristo a su iglesia. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entrégate a la señora. Y entregarse significa ser dócil, ser humilde, salir con la señora. Vamos al parque, vamos a algún lugar, vamos a conversar, tomemos un cafecito. Tantas cosas que podemos disfrutar. Wow. Wow, Dios mío. Maridos, amad a vuestras mujeres. La tercera evidencia es un cristiano nacido de nuevo, no es un malcriado. Lo pongo así, con nombre propio, malcriado, ¿no? Nuevamente, Juan 3:3, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No va a ver el reino de Dios. Entonces, se trata de cambiar niveles, malos hábitos. Por ejemplo, a veces sabes que le dicen a ese señor que lava los carros, todo el mundo le dice perro. Oye, perro, oye, perro, oye, perro. Pero tú eres cristiano, ¿por qué le vas a decir perro? Eso me ha pasado a mí. Un buen ejemplo. ¿Cuál es tu nombre, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Miguel. Ah, Miguel, qué bueno. Y a partir por todo el mundo le decía lobo. No, entonces, Miguel. Desde ese momento era Miguelito. Miguelito por acá, Miguelito por allá. Y se sentía bien. Todos, nadie preguntaba cuál es tu nombre. Todos le decían lobo. Y él decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya se había acostumbrado. No es así. Hay cambios que tenemos que tener nosotros. Damos el ejemplo, amados. Damos el ejemplo. Y tampoco despreciar a las personas. Por más humilde que sea una persona. Por más humilde que sean sus ventas, etc. Nunca podemos despreciar y creernos nosotros superiores a esas personas. No, es un ser humano que tiene un corazón, que tiene sentimientos, que tiene una familia y que quizá llora cuando está solo.
Mira, yo que también quisiera tener esto y lo otro, pero y no le conoce al Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así es, vamos renovándonos cada día. Por eso, aprendamos a tener una sola palabra en nuestra vida. No es que dices ahora sí y mañana dices no. A la esposa le dices nos vamos de vacaciones y al día siguiente, mejor no. Pero si le has dicho sí, ¿y ahora por qué dices no? La palabra de Dios nos dice que aprendamos a tener una sola palabra. Y vean lo que dice Mateo 5:37. Y dice, lo que dice la Reina Valera dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, más del sí, sí y el no, no, de mal procede. Pero la Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Esos puntos medios, ¿no? Sí vas a ir, sí me voy a casar. No, ya me desanimé. No. ¿Por qué dijiste sí? ¿Y ahora por qué dices no? Aprende a tener una sola palabra. Amén. ¿Escuchó bien, cristiano? Una sola palabra. Tu palabra es la que pesa. Todo el mundo te va con ese tiene su palabra. Él ha dado ese sí, va a ser un sí hasta el final. La cuarta evidencia que es el cristiano es humilde. Mateo 11:29, ¿qué les dice el Señor Jesús? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi palabra es fácil de llevar y ligera mi carga. Amén. Entonces, lo contrario de la humildad, ¿qué cosa es? La soberbia, la altivez, es lo contrario, ¿no? Y existen personas que no les importa ofender a otras, ¿no? Por ejemplo, está el Señor Jesús, Él fue humilde y se sometió al propósito de su Padre al venir acá a la tierra para salvar lo perdido. ¿Quiénes eran los perdidos? Nosotros. Y nos vino a salvar. ¿Cómo? Comprándonos en la cruz con su sangre. Ese es un ejemplo de humildad. Amén. Entonces tenemos que aprender a tratar bien a las personas. No porque tienes dinero y porque tuviste oportunidad de estudiar o de levantar un gran negocio y ahora tienes mucha gente a tu mando, tú no vas a humillarles a ellos. Eso no está bien. Si eres cristiano, es doble todavía el golpe ahí. Si no eres cristiano, no conoces a Dios y humillas a medio mundo y los amenazas, bueno, ese es tu problema porque te voy a decir algo. Toda tu vida serás maldecido, hombre. Porque la gente te va a obedecer, pero por muelas te va a maldecir. Y no solamente eres tú, maldicen a tu familia en general. ¿Escuchó bien? Todo el tiempo vas a verte así, malherido, no te sientes bien en ningún lado. ¿Por qué? Porque hay 300 trabajadores que todos los días te maldicen. Pero cuando tú eres un jefe, un dueño de una empresa y los tratas como debe ser a los trabajadores, 300 personas te bendicen y desean lo mejor para ti y para tu familia. Ahí está la diferencia. Amén. Quinta evidencia es que nos abstengamos de los deseos carnales. Abstengamos de los deseos de la carne. La carne quiere muchas cosas. Quiere estar aquí, quiere estar allá, quiere chupar, quiere fumar, quiere estar en la fiesta, que la discoteca, en fin. Que nos abstengamos de deseos carnales. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 y 12. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros, no somos de este mundo. Nuestro mundo está cuando venga la nueva Jerusalén, que venga a llevarnos a todos nosotros. Somos peregrinos en este mundo. Dice,
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, contra tu yo. Ahí está, es el Espíritu Santo que te dice, no hagas, no hagas, no hagas. Pero la carne está que pelea todo el día, ¿verdad? Manteniendo, dice, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hay mucha gente a tu alrededor que no es cristiana. Manteniendo buena relación con ellos, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque la gente murmura, ese es un santurrón, ese es así, ese es asá, los domingos se va con su Biblia, no que por aquí, tiene cara de hipócrita, mira a su mujer, parece una mosca muerta, en fin, murmuran de vosotros como de malhechores. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando Él venga, al considerar vuestras buenas obras. Ellos no te consideraron, pero el Señor sí lo considera. No me interesa lo que ellos piensen, me interesa lo que piense Dios. Y tenemos que coincidir. Lo que yo pienso de mí mismo versus lo que piensa el Señor de mí. Yo pienso esto y esto, sí, estoy haciendo las cosas correctas, pero el Señor, ¿qué dirá de ti? Entonces hay una diferencia. Entonces son las batallas que tenemos nosotros, hermanos. Ahí la carne versus nuestro espíritu. Todos lo tenemos esa batalla. Absolutamente todo. Pero la palabra de Dios nos dice, abstengámonos de eso. No de estar pensando en eso. Debemos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón la lujuria y la malicia. Debemos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón. Y termino con esta última cita bíblica que es Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se puede ignorar. Muy bien. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, ve, este señor, este ejecutivo de la empresa, miren, es cristiano. Miren la forma como trabaja. Honestísimo. Este hombre no entra en coimas, no entra en tonterías. Es un hombre honesto. Y vaya a ver cómo lleva su departamento. Vaya a ver cómo trata a su personal. Vaya a ver cómo trata a su secretaria. Siempre está con buen humor. Es una persona dulce, sonriente. Es una persona que mantiene paz y calma. El gerente lo quiere siempre a su lado. Y siempre está a su lado. ¿Por qué? Porque le pide consejo el gerente general. Porque destila paz, destila seriedad, destila, ¿sabe qué? Que Dios está con él. Amén. ¿Acaso Daniel no estuvo al lado de Nabucodonosor, de Ciro y de Darío? 3 reyes. Y él ni siquiera era el chupe, era el primer ministro de estos reyes, por su forma de ser. Un gran estadista. Amén. Recordemos que Dios no es un Dios de tinieblas, es un Dios de luz. Juan 9:5 decía, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto decía Jesús. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy en el mundo. Eso es usted. Sal de la tierra, luz de las naciones. Usted es una ciudad asentada sobre un monte que no puede ser ignorado. Todo lo están viendo. Y su manera de actuar, su manera de decir las cosas, su manera tan honesta y también la forma como trata a su familia. Amén. Los hijos de Dios tenemos que andar en la luz y no en las tinieblas, ¿verdad? Entonces, donde quiera que haya un cristiano en la tierra, siempre será luz. Luz para todos aquellos que no saben qué es la luz. Amén. Gloria a Dios. Esperamos que este mensaje realmente lo haya usted invitado a pensar qué es lo que hace ahora diciendo que es cristiano. Sus evidencias, que hay un arrepentimiento genuino, es el nacer al reino de Dios, no ser malcriados e indecentes. Un cristiano es humilde y que nos abstengamos de los deseos carnales. Que Dios los bendiga. Padre, gracias te doy por esta palabra, por este mensaje. Gracias porque eres bueno y nos enseñas y nos haces recordar cosas que debemos recordar. Nos haces mirarnos interiormente. Señor, nos confrontas. Tu palabra es confrontativa siempre. Y eso es bueno, Padre.
Gracias que nos confrontas y nos dices, sí, Señor, estoy fallando en esto, perdóname. Gracias, Señor, por todos aquellos cristianos que van a tomar en cuenta su familia, su círculo más cercano, su esposa, sus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque se van a humanizar cada uno de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si usted ha escuchado este mensaje por primera vez y quiere hacer a Jesús el Señor de su vida, este es el momento de hacerlo. Repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú enviaste a tu Hijo amado Jesús acá a la tierra para que vaya a la cruz a morir por mí y obtenga el perdón de mis pecados. Tu Hijo amado Jesús me redimió con su sangre, me compró con su sangre, ahora le pertenezco. Yo creo que al tercer día resucitó tu Hijo después que fue sepultado y ahora está sentado a tu diestra en los lugares celestiales intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy he vuelto a nacer, soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, permítame decirle, bienvenido al reino de Dios. Mi consejo, aléjese. No vuelva otra vez a la podredumbre. No vuelva otra vez a lo malo. Aléjese de ahí, que empiece realmente la transformación. Necesita ayuda de una iglesia, necesita la ayuda del pastor, necesita la ayuda de muchos líderes para que usted pueda estudiar más la palabra y convertirse después en un testigo fiel de las cosas que hizo el Señor en su vida. Amén. Asimismo, este es el momento también de orar por los enfermos. Padre mío, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas personas en este instante necesitan ese oportuno socorro? Usted, papá, mamá, necesita ese oportuno socorro porque sus niños tienen cáncer. Sí, y ahí está batallando usted, y usted está sufriendo con ellos en esas quimios que les hacen. O de repente el doctor ya le dijo, lleve a su hijo a casa, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer, dele calidad de vida a sus hijos. Está desahuciado su hijo. Papá, mamá, si usted está en esa situación, necesita el oportuno socorro. Necesita de Dios, el sanador. ¿Y qué cosa dice el Salmo 107:20? Envió su palabra y lo sanó y lo libró de la muerte. Por tanto, levante sus manos y recibe esta sanidad para ese hijo, esa hijita que está en el hospital o está en casa desahuciado o está en ese proceso de cáncer o está en ese proceso de quimio. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra también dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, que tú te llevaste en la cruz nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Te llevaste esas dolencias, esas enfermedades de esos niños, y por tu llaga ellos han sido curados. Señor, el libro de Isaías, también en el capítulo 55, versículos 11 y 12, dice que tu palabra no regresa a ti vacía. Así como la lluvia y la nieve, dice, caigan a la tierra y no regresan otra vez, sino que cumplen un propósito. Así también tu palabra enviada va a ser prosperada. Señor, que tu palabra no va a regresar vacía, sino va a ser prosperada en la vida de esos niños. Levanta tu mano, mamá, papá. Si está el hijito ahí escuchando, reciba su sanidad en el nombre de Jesús. Que reciban su sanidad estos niños en el nombre de Jesús. Padre precioso, gracias te doy. Gracias, bueno, también ahí, levanta tus manos. No voy a decir tu diagnóstico, tú lo sabes. Tú sabes tu diagnóstico, dile, Señor, gracias porque yo recibo esta noche mi sanidad en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Reciba su sanidad en el nombre de Jesús, sea
cáncer, sea dolores, sea lo que sea, o de repente estás desahuciado. Igualmente, el Señor está haciendo cosa nueva en usted. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Agradeciéndole su atención. Y también les digo que este domingo estaré con ustedes a las 11 en punto de la mañana. Que Dios los bendiga ricamente. Feliz noche.